Hay una verdad escondida a simple vista, una verdad que ha desconcertado a físicos, inspirado a místicos e intrigado a investigadores de la conciencia durante generaciones. Y esa verdad es esta: tu realidad quizá no sea algo que simplemente estás observando. Puede que sea algo que estás moldeando activamente a cada segundo, a través de tus pensamientos, tus creencias y tus emociones. La idea de que tu mundo interior podría estar afectando al exterior no es simple optimismo espiritual, ni palabrería de la nueva era. Es un concepto que ha ganado tracción en rincones de la física teórica, la neurociencia y los estudios de la conciencia. Un concepto que sugiere que hemos malinterpretado de forma fundamental lo que significa ser humano en un universo hecho de energía. En este video, vamos a correr el telón de la arquitectura invisible de la existencia. Los campos cuánticos no son solo ideas científicas abstractas, son el cimiento de todo: la materia, la luz, el tiempo y, sí, incluso la actividad mental que está sucediendo ahora mismo dentro de tu cabeza. Pero hay más, mucho más. Esto no es una clase de ciencia, es una prueba de realidad, un cambio de perspectiva tan poderoso que quizá ya no te permita volver a ver el mundo de la misma manera. Porque hoy vamos a enfrentar una pregunta que expande la mente y tiene implicaciones abrumadoras. ¿Están tus pensamientos moldeando en realidad el tejido mismo de la realidad? Vamos más allá de la noción simplista del pensamiento positivo o de las ideas superficiales de la manifestación. Vamos a la mecánica, a la teoría basada en campos, según la cual tu conciencia no es un testigo pasivo de la vida, sino una fuerza energética que participa en su despliegue. A lo largo de este video, aprenderás cómo tu enfoque mental puede actuar como un diapasón en el campo cuántico, alineándote con determinados eventos, personas y resultados. Verás cómo la intención podría influir en la probabilidad a las escalas más pequeñas de la materia. Y empezarás a reconocer el papel potencial de la emoción, como la frecuencia que amplifica y dirige esa influencia. Exploraremos por qué tus pensamientos quizá no sean susurros privados dentro de tu mente, sino señales activas que interactúan con la estructura del universo. También escucharás ideas provenientes de experimentos de la física convencional que insinúan una influencia de la conciencia sobre el comportamiento de las partículas. Y aquí viene lo mejor: lo traduciremos todo en ideas prácticas. Obtendrás herramientas reales, no solo para entender la naturaleza de la realidad a un nivel conceptual, sino para vivir de otro modo, deliberadamente y con una conciencia mucho mayor de la influencia que ya posees. Esto no es teoría, es un nuevo lente sobre la existencia. Así que quédate con nosotros mientras empezamos a explorar cómo el acto mismo de pensar quizá no solo interprete tu realidad, sino que la cree. Tus pensamientos no están aislados, no están confinados a los límites de tu cerebro, resonando en silencio o perdiéndose en el estático de la mente. Podrían ser señales, potentes, estructuradas y codificadas con intención, irradiando hacia algo mucho más complejo y sensible de lo que jamás imaginaste: los campos cuánticos. El término suena denso, incluso abstracto. Pero en la física moderna, un campo cuántico es la esencia subyacente de la que todo surge. Las partículas, los ladrillos más pequeños de la materia, no son puntos sólidos que vuelan por el espacio. Son excitaciones, vibraciones, picos temporales de energía dentro de un campo que abarca toda la realidad. Y esos campos están en todas partes. Ahora mismo atraviesan tu cuerpo, tus pensamientos, este momento. No son construcciones teóricas, son el lienzo mismo sobre el cual se despliega la existencia. Ahora, aquí viene la proposición asombrosa: si todo está hecho de campos, y esos campos se moldean por energía e información, entonces la conciencia, tu atención dirigida, podría ser una de las entradas más poderosas de todas. Empecemos por el pensamiento, no como una idea filosófica, sino como un patrón de energía. Cada vez que piensas, las neuronas se disparan. Cuando las neuronas se disparan, producen señales eléctricas, y esas señales
generan campos electromagnéticos. Esto no es especulación espiritual, es neurociencia medible y observable. Pero, ¿qué ocurre si esas emisiones electromagnéticas, especialmente cuando se amplifican por emoción intensa o foco sostenido, interactúan con los mismos campos que generan la materia? Aquí es donde la teoría cuántica vuelve a entrar en escena. A comienzos del siglo XX, los físicos empezaron a descubrir algo peculiar. A escala subatómica, las partículas no se comportan como minúsculas bolas de billar. Se comportan como ondas, probabilidades de existencia más que certezas. Parecen ocupar múltiples posibilidades hasta que son observadas. En ese espacio gris de incertidumbre, los pensamientos pueden convertirse en algo más que reacciones. Pueden funcionar como fuerzas organizadoras. Tu mente podría no solo observar la realidad, podría informarla. Piensa en cómo funciona una radio. No ves las señales, pero cuando las sintonizas en la frecuencia correcta, la radio revela lo que ya está en el aire. Si tus pensamientos generan energía y tus emociones cargan esa energía con una frecuencia, entonces quizá seas como un transmisor, sintonizando y afectando de manera constante los resultados potenciales. La ciencia convencional no abrazará por completo la idea de que los pensamientos moldean la materia, al menos no todavía. Pero las pistas están por todas partes. Piensa en estudios con generadores de números aleatorios, donde la intención humana ha mostrado efectos estadísticamente significativos sobre resultados que deberían ser completamente aleatorios. O mira la investigación del Biofield, que explora interacciones electromagnéticas medibles alrededor del cuerpo humano que fluctúan con el estado de ánimo, la atención y la intención. El campo no espera la aprobación oficial, ya está respondiendo. Y aquí está lo que más importa: el pensamiento enfocado. Especialmente cuando es coherente y emocionalmente cargado, quizá no se disipe en el vacío. Puede actuar como un mecanismo de modelado, influyendo en qué probabilidades se despliegan y cuáles colapsan en tu experiencia. Tus patrones de pensamiento repetidos podrían estar formando plantillas energéticas. Como surcos en un disco, pueden tallar caminos en el campo, aumentando la probabilidad de que aparezcan una y otra vez experiencias similares. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo? ¿Has notado los mismos tipos de personas, eventos o frustraciones apareciendo con puntualidad? Puede que no sean coincidencias, pueden ser ecos, retroalimentación resonante de un campo que refleja tu emisión interna. Antes de ir más lejos, seamos claros. Esto no trata de controlar la realidad con pensamiento ilusorio. No se trata de escapar de la dificultad, ni de negar las circunstancias externas. Se trata de reconocer que tu paisaje interno no está separado del externo. Pueden formar parte del mismo campo, un continuo donde pensamiento, creencia e intención envían señales a una matriz sensible. A la luz de esto, tu atención se vuelve preciosa. Donde enfocas se vuelve sagrado, porque el enfoque canaliza energía, y la energía organiza la forma. Para influir en el campo, la calidad del pensamiento importa. El ruido aleatorio hace poco, pero el pensamiento coherente, sostenido, claro, emocionalmente alineado, puede crear olas que cambian la probabilidad de los eventos con mucha más precisión. Aquí es donde prácticas como la meditación, el ensayo mental y la visualización empiezan a cobrar verdadero sentido. No como pasatiempos metafísicos, sino como herramientas estratégicas para regular y dirigir la energía mental, para llevar los estados de ondas cerebrales a una coherencia más profunda, para emitir claridad en lugar de caos. Piensa en tu mente como un escultor. El campo cuántico es la arcilla, y tu conciencia momento a momento es la mano que la moldea. A medida que avancemos, exploraremos cómo la conciencia interactúa con la realidad cuántica de formas aún más sorprendentes. Pero ya hay algo claro: no eres pasivo, no estás separado, y tus pensamientos no están en silencio. Pueden ser frecuencias, pueden ser códigos,
y quizá estén moldeando todo lo que te rodea. ¿Listo para ir más allá en las implicaciones de todo esto? Vayamos hacia algo todavía más impactante: la posibilidad de que la realidad no solo responda a ti, sino que espere a que la mires antes de existir. La realidad no es fija. Eso no es especulación, es un hecho cuántico. Y en cuanto comprendes el verdadero peso de esta idea, empiezas a entender cuán poderosa es en realidad tu conciencia. En mecánica cuántica existe un fenómeno tan extraño, tan desconcertante para nuestra lógica cotidiana, que sigue desconcertando a las mentes científicas más brillantes. Se conoce como el efecto del observador, y revela algo asombroso. El acto de observar parece influir en el comportamiento de las partículas en el nivel más fundamental de la existencia. Vamos a desglosarlo con claridad, sin paja. El experimento de la doble rendija es una prueba fundacional en física cuántica. Funciona así: cuando partículas, como electrones, se disparan hacia una barrera con dos rendijas y nadie las observa, se comportan como ondas. Interfieren consigo mismas, creando un patrón de interferencia en la pantalla detrás de la barrera. Ese comportamiento ondulatorio sugiere que la partícula existe en un estado de probabilidad, múltiples posibilidades a la vez. Pero cuando alguien observa el proceso, algo cambia. De pronto, el electrón ya no actúa como una onda de posibilidades. Colapsa en una ubicación única. Se comporta como una partícula sólida, eligiendo un camino, como si el hecho de ser observado la obligara a decidir un resultado definido. Haz una pausa y deja que esto cale. La presencia de un observador cambia el resultado. Las implicaciones son de gran alcance. Si las partículas subatómicas solo deciden cómo comportarse cuando se miden u observan, entonces el mundo físico no es objetivamente independiente del modo en que nos lo enseñaron. El universo no se bloquea en su lugar hasta que alguien, se compromete con él. Entonces, ¿qué califica como observador? ¿Un ojo humano? ¿Una cámara? ¿Una mente consciente? Aquí las cosas se ponen fascinantes. Algunas interpretaciones de la mecánica cuántica, especialmente las que enfatizan el papel de la conciencia, sugieren que el efecto del observador no trata simplemente de dispositivos de medición. Podría tratarse de la propia conciencia, que tu atención consciente desempeña un rol participativo a la hora de determinar qué es real y qué no. Piensa en eso. Tu conciencia quizá no solo registre lo que ya está ahí, puede que lo esté co-creando. No es ciencia ficción, es una pregunta abierta en el filo entre la física y la filosofía. Y aunque no todos los científicos coinciden en la interpretación, muchos sí coinciden en el efecto. La observación influye en el resultado. Así que pregúntate, si el simple hecho de observar una partícula puede hacer que se comporte de forma diferente, ¿qué dice eso de tu atención en la vida diaria? Cuando te enfocas en la limitación, el miedo o la negatividad, ¿estás ayudando a colapsar esos patrones en tu realidad vivida? Y cuando te enfocas en la posibilidad, la gratitud y el empoderamiento, ¿estás sintonizando tu conciencia con resultados que se alinean con esas frecuencias emocionales? Esto no se trata de controlar cada detalle de la vida. Se trata de darte cuenta de que eres participante, no espectador, y de que estás participando en algo mucho más receptivo de lo que te hicieron creer. Llevemos esto aún más lejos. En el ámbito de la física clásica, los objetos existen independientemente de ti. Un árbol cae en el bosque estés o no estés ahí. Ese es el modelo con el que crecimos. Newtoniano, mecánico, predecible. Pero la física cuántica cuenta otra historia. La realidad en el nivel cuántico no parece estar fija hasta que es observada. Antes de ese punto, existe en una nube de estados potenciales, descrita matemáticamente como una onda de probabilidad. No es una metáfora, es matemática, es medible. Y cuando ocurre la observación, la onda de probabilidad colapsa. Un estado específico se vuelve real. Esto se conoce como colapso de la función de onda. Así que, de nuevo, no hablamos de testimonio pasivo,
sino de participación activa en el despliegue de la realidad. Ahora piensa en lo que más observas en tu propia vida. ¿Estás observando constantemente la carencia, o el fracaso, o las cosas que salen mal? ¿Observas de forma habitual desde el lente de lo que falta en lugar de lo que es posible? Si la conciencia tiene tanta influencia en el dominio cuántico, entonces las implicaciones son profundas. Puede que estés influyendo en el campo no solo con el pensamiento, sino con el lugar donde pones tu atención y con la carga emocional con la que sostienes esa atención. Puede que estés ayudando a determinar qué versión de la onda cuántica colapsa en cada momento, según aquello en lo que te enfocas continuamente. Aquí hay otra capa. Los estudios sobre el borrador cuántico y los experimentos de elección retardada empujan este misterio aún más lejos. Muestran que la forma en que elegimos observar algo puede afectar no solo el comportamiento presente de las partículas, sino, asombrosamente, cómo se comportaron en el pasado. Sí, escuchaste bien. Algunos montajes experimentales parecen implicar que decisiones tomadas en el presente pueden influir de manera retroactiva en el comportamiento pasado de las partículas. Esto sacude nuestra comprensión del tiempo, la causa y el efecto, e incluso la memoria. También plantea una pregunta emocionante. ¿Es maleable el futuro? ¿Y se extiende tu conciencia a través de líneas temporales más de lo que comprendemos hoy? Si la conciencia existe, fuera de los límites del tiempo tal como lo medimos, entonces tu conciencia quizá no solo esté moldeando la realidad en el ahora, podría estar influyendo en resultados potenciales que se propagan hacia el futuro y que reverberan de vuelta en lo que percibes como pasado. Y, a través de todo esto, una verdad se vuelve cada vez más difícil de ignorar. La conciencia no es un subproducto sin importancia de la biología. Puede que sea central a la forma en que la realidad se expresa a sí misma. Volvamos a aterrizar. Si la observación moldea el comportamiento, si la conciencia selecciona resultados, si la atención colapsa posibilidad en actualidad, entonces tu conciencia no es pasiva, es generativa, es creativa, está implicada. Y una vez que reconoces esto, ganas el poder de cambiar cómo interactúas con tu propia experiencia de vida. Dejas de verte como una marioneta tirada por hilos invisibles. Empiezas a darte cuenta de que el acto de mirar con intención cambia lo que ves. A continuación, vamos a profundizar en lo que potencia estos cambios. Ya has aprendido que la conciencia puede desplazar el comportamiento cuántico. Pero, ¿qué ocurre cuando entra la emoción en la ecuación? ¿Qué pasa cuando el pensamiento no solo es claro, sino intensamente sentido? La respuesta puede sorprenderte. Vamos a explorar la frecuencia que sobrecarga la realidad misma. El pensamiento por sí solo tiene potencial, pero el pensamiento fundido con emoción tiene poder. Y no solo poder psicológico. Hablamos de influencia energética, una especie de resonancia que podría conectar con la mecánica misma de la realidad cuántica. Ya escuchaste que la conciencia enfocada puede colapsar el potencial cuántico en experiencia concreta. Pero eso es solo una parte de la ecuación. Para activar realmente el proceso creativo dentro del campo cuántico, hace falta otro ingrediente: el sentir. La emoción no es debilidad. No es algo que se deba suprimir ni gestionar como una molestia. Podría ser el código energético que instruye a la realidad. No es solo el resultado de la experiencia. Puede ser la causa. Vayamos al grano. Las emociones son fisiológicas y eléctricas. Cuando sientes algo con fuerza, gratitud, ira, alegría, miedo, tu cuerpo genera cambios electromagnéticos medibles. Tus patrones cerebrales cambian, el ritmo del corazón se ajusta, tu sistema hormonal se inunda. No son cambios sutiles, son emisiones energéticas de cuerpo entero. Y donde emoción y pensamiento se encuentran, ocurre algo único: coherencia. Cuando el cerebro y el corazón entran en alineación eléctrica, cuando los pensamientos están enfocados y los sentimientos están elevados, tu campo energético se ordena. Esta coherencia no es imaginaria. Se puede medir en laboratorios con dispositivos como electroencefalogramas, EEG, y monitores de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y este estado de coherencia
podría ser la señal óptima para influir en el campo cuántico. Piensa en el campo cuántico como un océano sensible de posibilidades. No es caótico, es inteligente a su manera. Y como cualquier sistema inteligente, responde con más claridad a la claridad, la consistencia y la coherencia que al ruido. Si el pensamiento envía una señal, la emoción la amplifica. Pero no todas las emociones son iguales. Las emociones de baja frecuencia, vergüenza, culpa, miedo, frustración, producen firmas electromagnéticas erráticas y desordenadas. Refuerzan patrones de supervivencia, estrechan tu foco, limitan tu percepción y contraen tu conciencia. Desde una perspectiva cuántica, estas emociones pueden anclarte a resultados conocidos y repetidos. Te encadenan a lo familiar. Pueden mantenerte reciclando las mismas versiones de la realidad, porque estás alimentando al campo con frecuencias bajas y repetitivas. Ahora, contrástalo con la emoción elevada. Amor, gratitud, alegría, inspiración. Estas emociones producen patrones energéticos armónicos, ritmos suaves y coherentes, que expanden tu percepción y abren tu campo de posibilidad. Literalmente te abren a nivel neurológico, bioquímico y energético. Y cuando estas emociones se emparejan con una intención clara, pueden formar el lenguaje que el campo entiende. Hagámoslo tangible. Supón que piensas, quiero experimentar abundancia. Ese pensamiento es una señal, pero débil por sí solo. Si está recubierto de duda, miedo o carencia, entonces la frecuencia emocional contradice el mensaje mental. Estás emitiendo dos realidades diferentes. Ahora imagina sostener ese pensamiento mientras sientes gratitud genuina, como si la abundancia ya hubiera llegado. El cerebro y el corazón se sincronizan. La señal se vuelve coherente. El campo recibe un mensaje unificado, emocionalmente cargado y resonante. Esa señal puede influir en qué potenciales se acercan a ti, no forzando resultados, sino aumentando la probabilidad de experiencias que coincidan con tu estado interno. Esto no significa que atraes lo que sientes, así sin más. Significa que tu línea emocional base, el hogar emocional al que regresas una y otra vez, condiciona tu relación con el campo cuántico. Tu frecuencia emocional consistente puede actuar como un imán, organizando energía, personas y eventos a su alrededor. Esta perspectiva cambia por completo cómo nos relacionamos con la emoción. La mayoría se condiciona para sentir de forma reactiva. Esperas a que ocurra algo bueno para sentir alegría. Ocurre algo triste, y entonces sientes pena. Pero en el modelo cuántico, la emoción no solo es una respuesta, es una herramienta, un transmisor. No tienes que esperar para sentir. Puedes generar emoción elevada ahora. Y al hacerlo, puedes estar informando proactivamente al campo, antes de que cambie cualquier condición externa. Esta es la esencia de la maestría emocional en la creación cuántica. No te sientes bien porque tu realidad sea hermosa. Tu realidad se vuelve más hermosa porque te sientes bien, de forma sostenible, auténtica y alineada con tu estado deseado. Le da la vuelta al guión. Seamos claros, esto no va de suprimir emociones, no va de fingir o forzar sentimientos positivos. Ese tipo de evasión emocional solo añade más ruido. Va de cultivar inteligencia emocional genuina, aprender a reconocer, procesar y transformar tus estados emocionales con intención. Va de desplazar tu línea base, no para negar lo difícil, sino para elevarte hacia lo posible. Va de elegir permanecer en la gratitud, incluso cuando los resultados aún no han aparecido. Elegir el amor en presencia de lo desconocido. Elegir la paz en medio de la incertidumbre. Porque esas elecciones envían una señal nueva. Y en términos cuánticos, esa señal puede reorganizar tu interacción con el campo. Suavemente, invisiblemente, pero de forma constante. Conectemos esto con la vida diaria. Cuando te despiertas cada mañana, tu estado emocional marca el tono. Si de inmediato te pones a consumir noticias negativas,
Revives los problemas de ayer y te preparas para el estrés. Ya te sintonizaste con una frecuencia familiar. Comenzaste el día emitiendo el mismo patrón al campo. Pero si haces una pausa, te centras, respiras profundo y conectas con una emoción elevada, aunque sea por unos minutos, empiezas a cambiar esa emisión. Pasas de la reacción a la creación. Dejas de esperar a que el mundo cambie para sentirte mejor, y en su lugar, usas la emoción para modelar el mundo con el que interactúas. Te conviertes en un participante consciente del campo cuántico, no solo a través de lo que piensas, sino de cómo te sientes. Y la verdad más profunda es esta: la emoción no es un efecto secundario de la realidad. Puede que sea la frecuencia que la instruye. Entonces es cuando preguntamos, ¿pueden los pensamientos moldear la realidad? La versión más precisa podría ser, ¿pueden los estados intencionales, emocionalmente coherentes y elevados moldear el espacio de probabilidades de la experiencia? Y la evidencia, científica, metafísica y experiencial, sigue apuntando hacia un sí. Tus emociones no son triviales, no son ruido de fondo, son energía, son instrucción, y pueden ser la herramienta más poderosa que tienes para sintonizar una vida que refleje no solo lo que quieres, sino quién eres de verdad en lo más profundo. Ahora, viene una teoría que empuja aún más los límites de la realidad. Una teoría que desafía la idea de una línea temporal única y fija, y abre la puerta a algo que dobla la mente: la existencia de múltiples versiones de ti, coexistiendo en infinitos mundos probables. ¿Listo para explorar esa posibilidad? Existe un fenómeno extraño que quizá hayas experimentado sin ponerle nombre. Una sutil sensación de que algo en tu vida ha cambiado, pero no sabes explicar cómo. Un lugar se siente desconocido, aunque sabes que has estado allí. Un recuerdo no coincide con la versión de otra persona. Percibes una ruptura en la continuidad, pero todo a tu alrededor insiste en que nada ha cambiado. No has perdido la razón. Puede que estés experimentando cambios de línea temporal, movimientos sutiles entre versiones paralelas de la realidad que existen simultáneamente. Esta idea ya no está limitada a la ciencia ficción. Tiene raíces en una de las interpretaciones más expansivas de la mecánica cuántica, la interpretación de muchos mundos. Propone que cada evento cuántico, cada punto de decisión, cada observación, se ramifica en nuevas realidades, y cada una contiene una versión diferente del resultado. Según esta teoría, la realidad no colapsa en una sola opción, se multiplica. Y todos esos resultados continúan existiendo en paralelo, formando un vasto multiverso de líneas temporales, cada una gobernada por diferentes versiones de ti. Ahora viene la parte personal. Si existen realidades infinitas, algunas casi idénticas, otras radicalmente distintas, entonces tu conciencia puede que no esté anclada a una sola. Puede desplazarse dentro y fuera de ella según tus creencias, tus emociones, tus expectativas y tu frecuencia. Profundicemos. En cada momento generas una firma energética única, una combinación de pensamientos, emociones, percepciones y patrones inconscientes. Esa firma actúa como una coordenada en el paisaje cuántico, y esa coordenada puede ser lo que te alinea con una versión particular de la realidad en lugar de otra. Cambias la firma y cambias la línea temporal. En términos prácticos, esto significa que no tienes que esperar a que el mundo externo cambie para que algo se mueva. En el mismo instante en que adoptas un estado interno radicalmente diferente, nuevas creencias, nuevo tono emocional, nuevo autoconcepto, quizá ya estés desplazándote hacia una versión distinta de tu vida, de una línea temporal a otra, en silencio, sin fuegos artificiales ni agujeros de gusano. Solo un nuevo camino desplegándose frente a ti. ¿Has notado que cuando te comprometes por completo con una nueva mentalidad, todo a tu alrededor empieza a reflejarla? Aparecen personas nuevas, surgen oportunidades distintas. Los eventos parecen orquestados con precisión. No es casualidad.
Puede ser el resultado de la resonancia. Cuando cambia tu frecuencia, dejas de coincidir con el mundo viejo en el que estabas. Coincide con uno nuevo. Y el cambio puede ser tan suave que olvidas que la línea temporal anterior existió. Hablemos del efecto Mandela. Este término describe memorias colectivas que no coinciden con el registro histórico. Personas que recuerdan eventos, como la ortografía de una marca, la muerte de una figura pública o la frase exacta de una cita famosa, de manera diferente a como aparece hoy. Y lo sorprendente es que grandes grupos comparten esas memorias alternativas. Los escépticos lo explican como distorsiones de la memoria, pero otros proponen algo más radical, que son vislumbres de cambios de línea temporal, ecos residuales de realidades paralelas por las que hemos transitado. Aunque el efecto Mandela es controvertido, refleja un fenómeno más amplio. Mucha gente siente que la realidad es fluida, que sucede algo más profundo bajo la superficie del mundo físico. Y no se equivocan. Si el campo cuántico contiene todas las líneas temporales potenciales, y si la conciencia sintoniza algunas específicas, entonces los desplazamientos entre ellas pueden ser más comunes de lo que pensamos. ¿Cómo impacta esto tu vida diaria? Reencuadra cada decisión no solo como una elección, sino como una señal direccional. Un pequeño ajuste energético que puede cambiar tu trayectoria hacia una versión distinta del futuro. Incluso el cambio más pequeño de actitud, perspectiva o creencia puede empujarte a un nuevo camino. Y cuanto más consistentemente encarnas una frecuencia, la versión de ti que realmente quieres ser, más estable se vuelve esa línea temporal. Piensa en líneas temporales como vías paralelas de un ferrocarril. No ves todas las otras vías, pero existen, separadas por centímetros. Un leve movimiento de la palanca es suficiente para pasar de una a otra. Esa palanca puede ser tu decisión de pensar distinto, sentir distinto, responder distinto a como lo hacías. Aquí está lo poderoso. No tienes que cambiar el mundo. Solo tienes que cambiar la versión de ti que interactúa con él. Cada vez que entras en una versión más elevada de ti, alineada con claridad, confianza y confianza profunda, te alineas con la línea temporal en la que esa versión ya es real. No se trata de convertirte en alguien nuevo. Se trata de sincronizarte con la versión de ti que ya existe en un ahora paralelo. Y cuando esa sincronía se vuelve consistente, el mundo exterior se ajusta en consecuencia. Los eventos fluyen con más facilidad. La resistencia se disuelve. La gente te trata de otra manera sin saber por qué. Ya no corres en círculos. Te mueves por una vía nueva. Quizá te preguntes, si estos cambios están ocurriendo, ¿por qué no los notamos más? La respuesta está en la conciencia. La mayoría está tan aferrada al pensamiento lineal, tan identificada con una sola versión del yo y de la realidad, que no reconoce las discontinuidades sutiles. La mente filtra lo extraño para preservar la ilusión de continuidad. Pero cuando empiezas a sintonizar con la energía, la emoción y la resonancia, cuando te vuelves sensible a tu estado, comienzas a notar las transiciones. Sientes cuando algo ha cambiado, aunque el paisaje aún no haya alcanzado ese cambio. Percibes que se abre un camino nuevo. Conoces a alguien inesperado que parece conectado con una nueva fase de tu viaje. Y te das cuenta de que no diste un gran salto en el mundo externo. Hiciste un ajuste interno, y el mundo se reordenó para coincidir. Recapitulemos. Tu realidad quizá no sea singular. Puede ser una de muchas. Una proyección que cambia constantemente según tu alineación interna. Tus pensamientos influyen en tu estado. Tus emociones sintonizan la señal, y tu frecuencia energética actúa como selector entre potenciales infinitos. No hay necesidad de forzar que el mundo cambie. Solo hay que volverse tan internamente coherente con la versión de vida que deseas, que, de forma natural, entres en la línea temporal donde ya está sucediendo. Y en esa versión de la realidad, los eventos, las personas y las sincronicidades que antes perseguías empiezan a moverse hacia ti. No porque las invoques con pura fuerza de voluntad, sino porque coinciden con tu identidad.
Ahora vamos un paso más allá. Si la realidad está basada en potencial, y si tus pensamientos, emociones y estado determinan qué potencial se vuelve real, entonces hay una herramienta poderosa para influir en ese proceso de forma directa: la imaginería mental. Cuando se usa con precisión, deja de ser simple ensoñación y se convierte en una forma de ingeniería cuántica. Te han dicho que la visualización es útil, mejora el enfoque, apoya el logro de metas y mantiene la motivación. Pero hay una pregunta más profunda bajo esos beneficios, una que nos lleva al corazón de la influencia cuántica. Cuando visualizas algo de forma clara y emocional, ¿solo lo estás imaginando? ¿O te estás comprometiendo en una especie de ingeniería, estructurando energía, colapsando probabilidades y organizando el potencial cuántico en forma? No subestimes el poder de la imaginería mental. La visualización no es un ejercicio pasivo. Es un acto intencional que utiliza tu conciencia interna para ensayar una frecuencia específica de realidad. Y en el marco cuántico, donde pensamiento, sentimiento y energía interactúan con el campo, la visualización puede actuar como la interfaz, un lenguaje activo de codificación que da forma a la experiencia antes de materializarse. ¿Por qué funciona? ¿Qué le da a la visualización el poder de moldear resultados? Empecemos por tu cerebro. Cuando imaginas vividamente una experiencia, estar en un escenario, cruzar una meta, vivir en abundancia, tu cerebro responde como si realmente estuviera sucediendo. Se activan circuitos neuronales, se producen respuestas químicas, se liberan hormonas. Para tu sistema nervioso, hay poca diferencia entre lo imaginado y lo real. Esto es crucial. Al visualizar de forma consistente una realidad deseada, no solo la estás pensando, estás entrenando a tu cuerpo para creer que ya es verdad. Estás creando un estado de alineación entre mente y cuerpo. Esa alineación produce una señal coherente. Y en el contexto de la realidad cuántica, esa señal coherente puede ser la condición precisa para influir en lo que ocurre después. La visualización se convierte en ingeniería cuántica cuando se hace con 3 elementos clave. 1. Detalle sensorial. Debes construir la imagen con especificidad. No ideas vagas o símbolos generales, sino escenas claras, colores, texturas, sonidos y sensaciones. Cuanto más input sensorial aportas, más se involucran tu cerebro y tu cuerpo. 2. Emoción elevada. Tienes que sentirlo como si ya estuviera aquí, como si fuera normal, como si ya hubieras cruzado a la línea temporal en la que esa es tu vida. La emoción crea la carga, fija la frecuencia. Sin emoción, la visualización es simple ensayo mental. Con emoción, se convierte en una emisión. 3. Repetición. No una vez, no de vez en cuando, de forma consistente. La repetición cablea el cerebro, condiciona el sistema nervioso y construye el hábito de ser la versión de ti que ya vive lo que estás creando. Estos 3 componentes forman la estructura de lo que puede considerarse arquitectura energética. Construir una firma coherente en el campo que refleja un resultado específico. Y cuando esa firma se vuelve estable, el campo responde. No porque manipules la realidad, sino porque coincides con ella. Aclaremos algo importante. La visualización no reemplaza la acción. No es un atajo alrededor de la realidad. Es un proceso de sintonización, una preparación de tu estado interno para que, cuando surjan oportunidades, estés alineado, listo y en resonancia. Muchas personas visualizan resultados, pero siguen desalineadas con la identidad que puede recibirlos. Imaginan el éxito, pero se sienten indignas. Imaginan riqueza, pero emiten emocionalmente escasez. Esa contradicción envía señales mixtas al campo, y el resultado suele ser demora, confusión o ausencia de cambio. La visualización auténtica corrige esto al anclarte en la versión de ti que ya vive esa realidad. Y esa versión piensa distinto, habla distinto, actúa distinto y decide desde la posibilidad, no desde la duda. Por eso las imágenes que sostienes
deben reflejar esa versión de ti, no desde la esperanza, sino desde la familiaridad. Hay una razón por la que atletas de élite, músicos y personas de alto rendimiento utilizan la visualización con disciplina casi religiosa. Porque una vez que la mente ensaya el éxito con suficiente viveza, el cuerpo deja de resistirse. El sistema nervioso deja de dudar. El subconsciente deja de sabotear. Y cuando todos los sistemas están alineados, los resultados se vuelven inevitables. En el contexto cuántico, significa que todo tu ser empieza a emitir una señal que coincide con un resultado específico. Y esa señal puede empezar a atraer eventos, personas y experiencias a tu camino, no solo por esfuerzo, sino por compatibilidad energética. La visualización, en este sentido, es menos imaginar y más sintonizar. No intentas forzar que algo ocurra. Ajustas tu frecuencia hasta que se vuelve normal que eso ocurra. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando se siente normal, dejas de necesitarlo. Y cuando dejas de necesitarlo, dejas de bloquearlo. Porque la necesidad nace de la carencia. Pero visualizar con calma y certeza, sin desesperación, refleja la creencia de que ya está disponible. Esa creencia puede ser lo que da fuerza a la señal. Hablemos también de la resistencia. Si te cuesta visualizar ciertos resultados, o si surgen emociones fuertes como miedo o incredulidad durante el proceso, no es un fracaso. Es retroalimentación. Significa que tocaste un patrón subconsciente, una limitación que ha mantenido tu línea temporal actual en su sitio. Ahí comienza el trabajo real. No evites el malestar, úsalo. Deja que te muestre dónde necesita refinamiento tu señal interna. Deja que te guíe hacia claridad emocional, merecimiento y creencias expandidas. No puedes sostener durante mucho tiempo una visión que contradice tu identidad. Así que la visualización, hecha de forma consistente, reescribe gradualmente tu autoconcepto. Reemplaza bucles antiguos con narrativas nuevas. Te eleva fuera de la limitación, no escapando, sino redefiniéndote. Hay una verdad sutil que vale la pena repetir. No necesitas visualizar el cómo. El campo cuántico opera con una complejidad e inteligencia, más allá de tu comprensión actual. Tu trabajo no es construir la secuencia de eventos. Tu trabajo es mantener la señal clara, coherente y emocionalmente cargada. El campo responde con sincronicidad, con conexiones improbables, con caminos que jamás habrías podido planear. Sostén el final. Deja que el medio se despliegue. Confía en la mecánica de un universo que refleja vibración más que lógica. Llevemos esto a la práctica. Cada día reserva unos minutos, idealmente en un estado relajado y meditativo. Cierra los ojos. Lleva tu cuerpo a la quietud. Luego inicia el proceso. Convoca la versión de la vida a la que te estás sintonizando. Involucra tus sentidos. Mírala, escúchala, siéntela. Genera la emoción de ya estar viviéndola. Suelta el resultado. Vuelve a tu día con certeza. Con el tiempo, esta práctica construye familiaridad interna. Y la familiaridad conduce a expectativa. Y la expectativa, respaldada por emoción, puede convertirse en realidad. No por magia, por resonancia. Ahora lo entiendes. La visualización no es fantasía, es estrategia energética, es alineación, es comunicación con la arquitectura invisible de la realidad. No estás esperando a que algo llegue, te estás alineando con lo que ya existe. Y cuando esa alineación se vuelve lo bastante clara, lo bastante frecuente y lo bastante real en lo emocional, no persigues la visión llega. Pasemos a la integración práctica. Ya has aprendido sobre los campos cuánticos, el poder de la observación, la frecuencia de la emoción, la existencia de realidades paralelas y la mecánica de la visualización. Pero el conocimiento, por sí solo, no es transformación. ¿Cómo te conviertes en la persona que vive esta verdad? No de vez en cuando, sino cada día.
Exploremos lo que significa vivir como un creador cuántico. El conocimiento no cambia nada hasta que se encarna. Has explorado la arquitectura del campo cuántico, la mecánica de la observación, la frecuencia energética de la emoción, la multiplicidad de líneas temporales y la precisión de la visualización. Pero ahora llegamos a lo más importante: vivirlo. Una cosa es entender que tus pensamientos moldean la realidad. Otra muy distinta es convertirte en alguien que vive como si eso fuera verdad. No una vez, no a veces, de manera consistente. Esa consistencia es donde cambia la identidad, y la identidad es lo que estabiliza tu señal en el campo cuántico. ¿Cómo cierras la brecha entre creer y ser? Comienza con una decisión central: dejar de reaccionar al mundo y empezar a responder desde la alineación con la versión de ti que ya viste. Esa versión, la que vive con claridad, paz, abundancia, amor, salud, no es fantasía. Es una frecuencia real que ya existe en el campo. Tu tarea no es perseguirla. Tu tarea es convertirte en la versión de ti a la que esa realidad le pertenece. Seamos claros. No se trata de fingir. No se trata de actuar como si todo fuera perfecto. Se trata de vivir conforme a la realidad que has elegido, no a la que te entregaron el hábito, el miedo o el condicionamiento social. Vivir como creador cuántico significa dejar de permitir que los estados emocionales, viejos, dicten tu futuro. Dejar de esperar resultados para sentir el cambio. Dejar de entretener pensamientos que contradicen tu línea temporal deseada. Te conviertes en la versión de ti que pertenece a la realidad que ya visualizaste. Esto empieza con conciencia. Cada momento es una transacción energética. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción envía una señal. La mayoría se vuelve inconsciente antes de las 9 de la mañana, perdida en bucles, patrones reactivos e historias familiares. Pero el creador cuántico permanece atento. Nota cuando la mente empieza a repetir. Nota cuando la emoción cae. Y en vez de seguirla, hace una pausa, recalibra y vuelve a la coherencia. Esa es la práctica. No se trata de ser perfecto. Se trata de darte cuenta antes, recentrarte más rápido y elegir mejor una y otra vez. Con el tiempo, esas elecciones se vuelven naturales. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Herramientas prácticas para reforzar esta nueva identidad. 1. Alineación matutina. Empieza tu día con intención. Antes de mirar el teléfono, ancla tu estado. Usa la respiración, la meditación o la escritura para fijar la versión de ti que eliges ser. Visualiza brevemente. Siente la emoción. Si hace falta, dilo en voz alta. Haz clara la señal. 2. Interrupciones de estado. A lo largo del día llegarán interrupciones, estrés, duda, distracción. Úsalas como recordatorios. Cada vez que notes que resbalas hacia un estado antiguo, pausa. Respira. Recuerda la versión de ti en la que te estás convirtiendo. Cambia tu postura, tu enfoque, tu narrativa interna. Recupera la señal. 3. Revisión nocturna. Antes de dormir, reflexiona. ¿Encarnaste hoy la frecuencia? ¿Dónde resbalaste? ¿Dónde te mantuviste fuerte? No es para juzgarte, es para calibrar. La reflexión afina la conciencia, y la conciencia te da poder para cambiar más rápido mañana. No son rituales espirituales, son recableado neurológico, condicionamiento emocional y alineación energética. El campo cuántico no responde a ideas, responde a quién estás siendo. Y aquí va el principio clave. El futuro no es un lugar al que llegas, es un patrón con el que coincides. Si te alineas de forma consistente con el patrón mental, emocional y energético de tu realidad deseada, empiezas a recibir experiencias que coinciden con ese patrón. No es trabajar más duro, es ser más coherente. Y la coherencia llega cuando eliminas la contradicción interna. No puedes decir, soy abundante, mientras sientes carencia y temes perder.
No puedes decir, soy amado, mientras dudas de tu valor y reproduces el rechazo. No puedes decir, estoy sano, mientras te identificas como roto. El campo capta la señal verdadera, no las palabras, no la actuación, sino el estado. Así que el trabajo real es volverte internamente congruente, alinear tus pensamientos, tus sentimientos, tus creencias y tus acciones con la realidad que estás creando. Y lo hermoso es que, cuando esa alineación es consistente, el mundo se ajusta. No porque lo fuerces, sino porque ya no coincides con la versión de ti que necesitaba pelear por todo. Vivir como creador cuántico también implica soltar líneas temporales, soltar el control, soltar el cómo. Cuando tu señal es clara y consistente, no necesitas perseguir resultados. Confías en la inteligencia del campo. Caminas con fe, no por ingenuidad, sino porque ya sentiste el futuro. Y se sintió real. Esa sensación se convierte en tu evidencia. Tu saber interno se vuelve tu ancla. Y desde ahí te mueves por el mundo con claridad y paz. Esta forma de vivir no es para quienes buscan soluciones rápidas. Es para quienes están listos para liderar desde dentro. Para quienes están listos para hacer la señal primero. Para sostener la frecuencia incluso cuando el mundo no se ha puesto al día. Para confiar en que cuando pensamiento, emoción y ser están alineados, la realidad no tiene otra opción que responder. No de inmediato, no siempre de forma predecible, pero sí de manera inevitable. Porque, en el modelo cuántico, la realidad no es algo que te sucede. Es algo en lo que participas, momento a momento, elección a elección, señal a señal. Así que, al cerrar este viaje, vuelve al principio. Tus pensamientos no son pasivos, tus emociones no son aleatorias, tu identidad no está fija, y tu realidad no es sólida. Tú eres el emisor, tú eres el selector, tú eres quien envía la señal, y el campo está escuchando. No estás esperando a que la vida empiece, estás eligiendo la línea temporal. Te estás convirtiendo en la versión de ti que ya la vive. Y así es como moldeas la realidad, a través del pensamiento, a través del sentir, a través del ser.